La maldad de los capos de la droga ha sido ilimitada y lamentablemente en los últimos años en México esto se ha hecho evidente, pues para hacer mención de algunos casos nos referiremos a la muerte del Siri, un hombre que frente a una cámara fue brutalmente asesinado. Esta fue una acción terrorífica y sin dejar a un lado la muerte del Cholo, que por una traición terminó siendo ultimado por su antiguo socio, el Mencho. Pero en estas pérdidas irremediables tenemos el caso de Edgar Guzmán, conocido como el Moreno, hijo del Chapo Guzmán, que terminó siendo acribillado por un grupo de hombres. Prepárate para conocer detalles sorprendentes en esta entrega de Narcocrónicas y quédate hasta el final del video para que conozcas qué le pasó a los hombres que acabaron con la vida del hijo del Chapo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Frecuentemente se hace referencia al Cártel de Sinaloa como la organización líder en el tráfico mundial de drogas. Su extensa red de operaciones se disemina globalmente y es responsable del contrabando de sustancias por miles de millones de dólares anualmente. Un imperio con tal grado de influencia y poder indudablemente requiere de un heredero para perpetuar su legado, y el Chapo optó por uno de sus hijos, el más sagaz y astuto que consideró en ese entonces. Edgar Guzmán López era el digno sucesor de este hombre. Desde el 30 de mayo de 1986, momento en que Edgar llegó a este mundo, se vio inmerso en un entorno caracterizado por el poder, la influencia y un peligro constante que acercaba en cada esquina. Como primogénito del Chapo y Griselda López Pérez, una de sus esposas, Edgar fue preparado para participar en las actividades criminales de su padre desde una edad temprana. Criado en un rancho en Jesús María, México, recibió entrenamiento junto a jóvenes sicarios bajo la supervisión de su progenitor, y aún siendo adolescente, circulaban rumores de que supervisaba algunas operaciones de narcotráfico del Cártel de Sinaloa. A pesar de ser el heredero de un imperio implacable, Edgar era conocido por su humildad y comportamiento tranquilo. Además demostraba ambición al completar su educación en una escuela gubernamental y seguir estudios para obtener un título en administración de empresas. Edgar representaba a la nueva generación de narcotraficantes en México, comúnmente conocidos como los Narco Juniors. A diferencia de sus predecesores, estos narcos de segunda generación que han existido por décadas en México han seguido un camino diferente desde la década de 1970. En lugar de seguir los pasos de inmediato de sus predecesores, han optado cada vez más por asistir a las mejores escuelas, en ocasiones en el extranjero, para adquirir un mejor conocimiento de los negocios. A pesar de todas estas cualidades notables y la confianza de su padre, Edgar fue seleccionado como el próximo líder del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, el destino deparaba otros planes, y lamentablemente, su vida fue brutalmente truncada antes de alcanzar los 22 años. El 8 de mayo del 2008, Edgar se encontraba emocionado preparándose una sorpresa para su querida madre, ya que el Día de las Madres estaba a punto de llegar. En su entusiasmo, visitó un centro comercial en Culiacán, Sinaloa, para adquirir algunas compras destinadas a la gran celebración. En esta expedición lo acompañaba su primo César Ariel y su amigo Arturo Mesa Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares, también conocida como la Emperatriz, identificada por el gobierno de los Estados Unidos como una figura vinculada al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Cuando los tres hombres salieron del centro comercial, se encontraron con una escena aterradora de un estruendo ensordecedor. Un letrero en la parte superior de la pared del centro comercial, apenas a algunos centímetros por encima de sus cabezas, estalló en llamas tras ser impactado por un lanzagranadas. Más de 40 individuos altamente armados, portando rifles AK-47 y vestidos con chalecos antibalas, descendieron de sus vehículos con intenciones letales. A pesar de sus intentos por escapar hacia sus dos camionetas, los tres jóvenes fueron incapaces de evitar el ataque. Sin previo aviso, los agresores desataron una lluvia de balas a quemarropa, disparando más de 500 rondas contra las víctimas indefensas y arrebatándoles la vida. Los despiadados asesinos se retiraron rápidamente en sus camionetas pick-up, dejando tras de sí cuerpos completamente irreconocibles reposados en un charco de sangre. Sin embargo, la muerte de Edgar tiene más detalles de lo que se podrían imaginar, pero ahondaremos en esto más adelante. La noticia del fallecimiento de Edgar conmocionó a toda la nación. El dolor que embargó a su padre, el Chapo, fue tan profundo que ordenó compra de cada rosa disponible en Culiacán para el funeral de su hijo, el Moreno. Esta acción dejó a los vendedores sin tiempo para reponer las flores destinadas al Día de las Madres, ya que el Chapo, dada su magnitud, no consideró las necesidades de los demás. En el funeral
fue renombrado el artista mexicano y entonó un corrido llamado 50,000 rosas. Desde la perspectiva del Chapo, ilustrado a su profundo sufrimiento: mis hijos son mi dicha y también mi pesar. Edgar, te echo de menos, fuiste mi confidente y mi brazo derecho. La madre de Edgar, por otro lado, estaba envuelta en la ira, en diálogos con los medios mexicanos. Expresó su frustración por la constante etiqueta de sus hijos como narcotraficantes, cansada de ser asociada con los noticieros y la reputación tan maligna que le daban a su esposo. Anhelaba distanciarse de ello y proteger a su familia. En lo que respecta a los habitantes de Sinaloa, también experimentaban temor ante las posibles represalias del Chapo por la muerte de su hijo. Decidieron aplicar un toque de queda en forma voluntaria, confinando la fricción continua entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa en Culiacán. Aunque no era una medida infalible, tenía cierta lógica, ya que la guerra entre imperios del narcotráfico propiciaba una venganza aberrante. En cambio, Frida Muñoz Román, viuda del hijo del Chapo, afirmó públicamente que los presuntos responsables del asesinato de su esposo, que dejó a su joven hija sin padre, eran sicarios vinculados a los hermanos Beltrán Leiva. Probablemente te estés preguntando quiénes son los hermanos Beltrán Leiva y por qué querrían la muerte del hijo del Chapo. Héctor Alfredo y Arturo, conocidos como los hermanos Leiva, eran figuras destacadas en el submundo mexicano, ganando prominencia a mediados de la década de los 80, aunque permanecieron en gran medida como secundarios en el negocio de la droga durante décadas. Se convirtieron en personajes centrales en el año 2000. Arturo Beltrán Leiva lideraba la familia, y sus hermanos fungieron como sicarios para el Chapo antes de convertirse en sus socios comerciales cuando este fue encarcelado. Sin embargo, se distanciaron oficialmente del Chapo cuando uno de los hermanos, Alfredo, fue arrestado en el 2008. Esta separación lo llevó a formar su propia organización, aliándose con rivales del cártel de Sinaloa, incluidos los Zetas. Esta decisión desencadenó conflictos territoriales, murales y una reputación de sed de sangre para los hermanos, especialmente Arturo. Solo unos meses después del asesinato de Edgar, lo que muchos creyeron que no era una mera coincidencia, Arturo Beltrán Leiva fue abatido en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas mexicanas en diciembre del 2009. Sin embargo, hay una segunda teoría que sugiere que los sicarios responsables de la muerte de Edgar fueron dirigidos por uno de los hombres de su propio padre. Un pistolero anónimo del cártel de Sinaloa indicó a un periódico mexicano que la muerte de Edgar fue un error y que pagaría por ello, aunque a veces los errores no son culpa de nadie y deben saldarse con la muerte. Se cree que el Chapo personalmente ordenó la ejecución de este sicario, al cual apodaban el Macho Prieto. Este hombre estaba bajo las órdenes del Mayo Zambada, socio del Chapo y cofundador del cártel de Sinaloa, y el Mayo sería el encargado de darle el castigo merecedor a aquel que había acabado con la vida del hijo del Chapo. La guerra estaba tan fuerte que el destino era desconocido, y el Macho Prieto, que frente a la guerra contra los Beltrán Leiva iban dirigidos por un camino inhóspito de esa ciudad de Culiacán. Curiosamente, el Chapo Guzmán se encontraba al acecho de sus enemigos para poderles dar de baja. Desafortunadamente, uno de los sicarios que iba a bordo de las camionetas del Macho Prieto confundió a Edgar Guzmán con una de las estructuras de los Beltrán Leiva. De inmediato descendieron de sus vehículos con sus armamentos cargados y dispararon indiscriminadamente al hijo del Chapo, sin conocer la verdadera identidad de su víctima. Posteriormente, a la fecha del día siguiente, se encontraron con la terrible y fatídica noticia de la equivocación cometida. El hombre que había sido abatido principalmente se trataba de Edgar Guzmán, el Moreno, el heredero y el hijo consentido del Chapo Guzmán, el señor de Sinaloa. El temor fue tanto que muchos de los sicarios decidieron optar por alejarse de la estructura y al momento de ser citados por su patrón, tomaron la fatídica decisión de arrebatarse la vida. Sin embargo, el Macho Prieto se presentó ante el Chapo Guzmán. Por la complejidad de la guerra, optó por perdonarle la vida, sin embargo apartándole de operaciones importantes. El Mayo, teniendo en cuenta esto, envió al Macho Prieto a un lugar desconocido donde finalmente fue entregado a la policía de manera estratégica y debido a los excesos y decisiones erróneas que el sicario que asesinó al hijo del Chapo estaba cometiendo. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.